Vamos con un problema sobre ondas. Ambos dibujos muestran el mismo cuadrado, cada uno con un lado de longitud 0.75 metros. Un observador está ubicado en la esquina de cada cuadrado, ubicado aquí, ¿cierto? Dos altavoces están situados en las esquinas del cuadrado como se muestra en el dibujo 1 o en el dibujo 2. Los altavoces emiten el mismo tono de una sola frecuencia en ambos dibujos y están en fase. La velocidad del sonido es de 343 metros sobre segundo. Encuentra la frecuencia más pequeña que producirá interferencia constructiva en el dibujo 1 e interferencia destructiva en el dibujo 2. Bueno, recordemos para que tengamos, están en fase, recuerden, están en fase. Quiere decir entonces, eso es que la interferencia es constructiva inicialmente, ¿cierto? Ahora, recuerden que para que tengamos una interferencia constructiva va a ser igual a, a un múltiplo entero de la longitud de onda. Y para que tengamos una interferencia destructiva tiene que ser un múltiplo, ¿sí?, impar de la mitad de onda, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta estos dos conceptos, vamos para el dibujo 1. Recordemos que tenemos que hallar el delta de D, que es la diferencia de distancia entre el parlante o los parlantes y el observador. Esto lo voy a llamar D1, ¿cierto?, que es 0.75, y del segundo parlante o altavoz al observador lo voy a llamar D2. Por lo tanto, delta de D, que es la diferencia de D1 menos D2, va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque tienen la misma longitud, es un cuadrado. Esto quiere decir entonces que la interferencia siempre es constructiva, sin importar la frecuencia. Entonces, no tenemos para qué calcular frecuencia porque siempre la diferencia de distancia es 0. Entonces, esto no hay para qué determinar la frecuencia mínima, porque ya sabemos que siempre va a ser una interferencia constructiva. Para el dibujo 2, entonces vamos a D1 sería la diagonal hasta el observador del parlante 1 y D2 sería la distancia del observador al parlante 2. D1 lo podemos calcular por Pitágoras porque aquí se forma un ángulo de 90, ¿cierto? Esto es L, esto es L, por lo tanto D1 sería L raíz de 2. Ya ustedes ya conocen de dónde sale eso, pero bueno, expliquémoslo. Sería L al cuadrado, ¿cierto?, más L al cuadrado. Y esto nos va a dar ¿qué? 2L a la 2 raíz, ¿cierto? Entonces saldría la L del radical raíz de 2. De ahí sale ese valor. Por lo tanto, entonces ahora sí, el delta de D sería D1, que sería L raíz de 2, menos D2, que sería L. Ustedes resuelven esto con 0.75 y el valor ¿cuánto es? 0.31 metros. Ahora, como la interferencia debe ser destructiva, entonces delta de D, ¿sí?, debe ser igual a ¿qué? A un múltiplo impar. Entonces, el menor número impar es 1. Entonces nos quedaría que va a ser igual a longitud de onda sobre 2. Por lo tanto, la longitud de onda que va a ser igual a 2 veces esta distancia, es decir, 0.62. Con esta longitud de onda, calculemos entonces la frecuencia mínima, que no es más que la velocidad sobre la longitud de onda ya calculada, es decir, 343 entre 0.62. Esto equivale a ¿cuánto? A 553 Hz. Ahí tenemos entonces la solución para el dibujo 1 y para el dibujo 2.